Un saludo amigos, comienzo con una serie de vídeos sobre Carlos Marx. En el actual seguiré este esquema. En primer lugar, haré una presentación del personaje y en segundo me dedicaré a hablar de unas cuantas ideas que son convenientes para comprender mejor a Marx, ideas de Hegel, y son lo que él opinó de la Revolución Francesa y luego, en relación con esto también, los tres estados por los que pasa el espíritu según Hegel, que son Oriente, Grecia y el cristianismo. Carlos Marx, es sabido, nació en Treveris, Alemania, en 1818. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y luego en la de Berlín, pero influenciado por Hegel prefirió la filosofía, materia en la que se doctoró en 1841. Al terminar sus estudios universitarios fue primero colaborador y luego director de la revista Gaceta Renana, que se publicaba en Colonia. Los problemas que le ocasionó la censura le obligaron a emigrar a París, donde editó los Anales franco-alemanes y conoció a Federico Engels, que había nacido en 1820 y murió en 1895 después. Con él trabó una sólida relación de amistad. En 1845, expulsado de París a instancias del gobierno prusiano, marchó a Bélgica, donde redactó en colaboración con Engels el Manifiesto Comunista. Este mismo año volvió a Colonia para editar la nueva Gaceta Renana, pero fue expulsado otra vez por el gobierno prusiano. Por fin se instaló en Londres, la ciudad en que viviría hasta 1883, el año de su muerte. En Londres se dedicó a estudiar la teoría económica y la economía política, y publicó el primer volumen de El Capital en 1867. Esta obra quedaría sin concluir a su muerte. Otros escritos importantes de Marx son Manuscritos de Economía y Filosofía, La ideología alemana, Miseria de la filosofía, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, La Sagrada Familia o Crítica de la crítica crítica, Tesis sobre Feuerbach, Crítica de la economía política, El Capital, etc. Dicho lo cual, voy a hablar algo de Hegel, como he advertido en la presentación. La filosofía de Hegel no puede concebirse al margen de la situación social y política de su tiempo. La Francia revolucionaria de una parte y la pervivencia en Alemania de formas de gobierno semifeudales por otra, conforman el perfil de una época histórica que Hegel sitúa en el umbral de los nuevos tiempos que están a punto de llegar. El primer signo de esta nueva era que se anuncia corresponde a la Revolución Francesa, que representa el triunfo de la razón sobre la realidad, dice Hegel, pero más adelante ese privilegio estará reservado a la nación alemana. Hegel piensa que la Revolución Francesa hace realidad la idea cristiana del hombre, de un ser esencialmente libre. La realización de la libertad significa que la organización social y política del Estado se lleva a cabo sobre ese ideal. Los sucesos contrarrevolucionarios acaecidos en Francia 3 años después del estallido de la Revolución han de interpretarse como una prueba de que la nueva y definitiva etapa histórica no se ha alcanzado todavía. Pero que aún no se haya alcanzado no significa que no esté a punto de lograrse. En la nación alemana se dan o están a punto de darse todas las condiciones necesarias para la culminación de un proceso que representa el triunfo de la razón sobre la realidad. Este cambio es expresado por Hegel diciendo que el espíritu consuma finalmente su proyecto de llegar a conocerse. Para que tal cosa suceda, el espíritu necesita proyectarse primero en lo que no es él mismo y lograr así el reconocimiento de sí mismo en esas expresiones. Razón, libertad, espíritu e idea son los principales agentes de la historia para Hegel. Estos 4 elementos a los que se atribuye la responsabilidad del desarrollo histórico no son completamente iguales. En realidad pueden reducirse a 2. El espíritu es la razón que adquiere conciencia de sí, y la libertad es la esencia del espíritu, la idea del espíritu. Pues bien, el espíritu es propiamente el agente de la historia y el propósito u objetivo de esta es la libertad. El espíritu, en su recorrido a través de la historia, pasa fundamentalmente por 3 estados:
en cada uno de los cuales va adquiriendo una conciencia más exacta de lo que es decir, se da cuenta de su condición de ser libre. El espíritu es libre cuando trasciende la naturaleza y la somete. En el primer estadio de la historia de la humanidad, que tanto Hegel como Marx sitúan en Oriente, el espíritu se halla plenamente inmerso en la naturaleza, debido a que esta primitiva civilización no ha adquirido conciencia de la diferencia esencial entre el hombre y la naturaleza. El carácter invariable de su economía y su política, sin innovaciones de ninguna especie, a pesar del largo tiempo transcurrido, nos dan la pauta del grado en que tales pueblos se hallan todavía sumidos en la naturaleza. Entre Oriente y Grecia, que representa el segundo gran estadio, se sitúan algunos pueblos como Egipto, que se hallan en un punto intermedio entre la unidad originaria de los pueblos orientales y la separación del hombre y la naturaleza que surge con la civilización griega. Esto se ve muy claro, según Hegel, en las obras de arte, concretamente en el ejemplo de la Esfinge, símbolo del espíritu egipcio. La Esfinge es mitad animal, mitad ser humano, lo que nos muestra el esfuerzo del espíritu por desprenderse de lo natural, de lo animal. Las patas son propiamente de una bestia, la cabeza, sin embargo, es plenamente humana. En Grecia, la separación del espíritu del ámbito de lo natural se manifiesta en el contraste que los sofistas establecen entre physis y nomos, en el hecho de proveerse de las primeras constituciones para las ciudades-estado y también en el papel relevante que la figura humana adquiere en la escultura. Esta nueva conciencia del espíritu no ha de entenderse como una oposición u hostilidad entre él y la naturaleza. Todo lo contrario, la civilización griega en su época más floreciente es la expresión de un equilibrio admirable entre hombre y naturaleza, así como entre hombre y sociedad. La introducción del cristianismo en Occidente supone el inicio del último estadio. El avance del espíritu con respecto a Grecia es lento y extremadamente penoso. En un principio el cristianismo significó un claro retroceso frente a la unidad de la vida griega. El hombre experimentó una penosa enajenación con respecto al mundo natural y social. La idea de que el hombre es el amo de la naturaleza tardó siglos en madurar y en poder ser llevada a la práctica. Las innovaciones tecnológicas de la Europa cristiana de finales del medievo son la prueba de la conciencia adquirida por el hombre de que el espíritu es superior a la naturaleza. En lo político, los cambios han sido, si cabe, más lentos aún. La tardía aparición del Estado moderno, asentado sobre el imperio de la ley y el derecho, confirma el lento pero progresivo poder del espíritu sobre sus objetos. El nombre hegeliano para designar la falta de poder del espíritu sobre sus objetos es el de alienación. El mundo de los objetos, originalmente producto del trabajo y del conocimiento del hombre, se hace independiente de él y llega a ser gobernado por fuerzas y leyes incontroladas en las que el hombre ya no se reconoce. La alienación del espíritu adopta varias formas: alienación religiosa, política, económica y filosófica. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Hasta otro momento, amigos.